Tendencias políticas en América Latina. ¿Qué es una tendencia política? Es la orientación que los gobiernos y la sociedad de un país tienen con respecto a ciertas políticas. Estas etiquetas ideológicas funcionan como herramientas que les permiten a los individuos definirse y comunicarse en el complejo mundo de la política. Existen diferentes tipos de tendencias políticas. La derecha, conformados por los defensores más elitistas del orden establecido, que usan un discurso fascista o neofascista para la dirección del país y cuentan con apoyo militar. El centro derecha, que cuenta con el apoyo de las élites pero buscan ser aceptados por las clases medias y bajas, dando discursos sobre el crecimiento económico sin aportar mucho a la distribución de la riqueza. Se autodefinen como gobiernos honestos y morales que se apoyan en el sector privado. El centroizquierda, que promueve el liberalismo clásico sin políticas económicas destacables y se encuentra constantemente oscilando entre la izquierda y la derecha. Y finalmente, la izquierda, la cual prioriza la distribución sobre la acumulación y asigna gran peso al Estado. Este video analizará las tendencias políticas en América Latina, la cual se caracteriza por ser una región heterogénea en cuanto a su grado de desarrollo y en cuanto a su orientación política, ya que los gobiernos de los diferentes países siguen lineamientos que, en su gran mayoría, nada tienen que ver con la región como tal, sino con los de las élites dominantes, tanto locales como foráneas, con excepción de algunos pocos gobiernos que históricamente y en la actualidad, de manera solitaria y dificultosa, buscan desarrollar políticas autónomas. En su mayoría, la región ha propiciado el surgimiento de actores subnacionales que generan o intentan generar impacto sobre la región, en algunos casos para sacar ventajas espurias, en otros para actuar sobre el statu quo vigente, para que se modifique o para, adicionalmente, tomar el poder y generar un nuevo orden, con actitudes que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda pasando por el centro. Como se ve en la siguiente gráfica, existe una gran pluralidad política en América Latina, por lo cual en este video se estudiarán cada una de las tendencias políticas mencionadas con anterioridad: derecha con Colombia, centroderecha con Brasil, centroizquierda con México e izquierda con Venezuela. Colombia. Colombia cuenta con un sistema político presidencial. El 4 de julio de 1991 entró en vigor la actual Constitución de Colombia, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. Entre 1953 y 1957 se desató el movimiento Gustavo Rojas Pinilla y en 2018 se escogió al actual presidente Iván Duque de derecha. El movimiento Rojas Pinilla fue un golpe de Estado a Laureano Gómez. Su objetivo era restablecer las instituciones democráticas y eliminar la violencia bipartidista del país. Llegó a una tregua con los movimientos guerrilleros y estableció un gobierno avalado por el ejército. También instauró el derecho al voto a las mujeres en 1954 y su dictadura logró que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara su reelección para el periodo siguiente. El general Rojas Pinilla reformuló un reordenamiento del país bajo la alianza de trabajadores, clases medias y militares. Su dictadura también tuvo roces y tensiones con la prensa y los diarios. Es clasificado dentro de un partido reformista militarista, ya que manifestó un reformismo social de estilo militar con el que busca consolidar una política nacionalista. Asimismo, el general de derecha se preocupó por fortalecer el binomio político cívico-militar, es decir, el pueblo y las fuerzas militares, para realizar cambios en el país. Actualmente, el derechista Iván Duque ganó las elecciones por segunda vuelta en Colombia en agosto de 2018. A Colombia no ha llegado un presidente izquierdista, a diferencia de los demás países de la región, debido a una tendencia histórica conservadora de la sociedad colombiana. En general, la población tiene miedo a un proyecto de gobierno izquierdista actualmente para no repetir la situación de Venezuela. En la historia de Colombia han sido asesinados líderes de izquierda reprimidos por la derecha armada, aparte de que las élites políticas en Colombia no quieren perder sus privilegios. Brasil. El régimen de represión militar en Brasil inició en 1964, donde el grupo conservador liberal organizó el golpe. Humberto Casteló fue el primer dictador con orientaciones totalitarias. En 1967 el régimen se autoinstitucionalizó aprobando una constitución civil, estableció un modelo de Estado burocrático autoritario, se instauró un bipartidismo forzoso con la Alianza Renovadora Nacional como partido único de facto del régimen y el Movimiento Democrático Brasileño como una única oposición tolerada sin posibilidades de triunfo. Entre 1960 y 1970 la dictadura militar recibió asistencia logística y económica del gobierno de los Estados Unidos con el Plan Cóndor, instaurándose dictaduras similares en el marco más amplio de la Guerra Fría. El régimen alcanzó su apogeo en 1970 con el milagro económico brasileño. Sin embargo, en 1974, el país sufrió un deterioro económico bajo la presidencia de Ernesto Geisel, provocando una serie de problemas electorales. En 1979, con la llegada de João Figueiredo, se legalizó la fundación de partidos políticos, pero en 1980 la hegemonía militar entró en crisis. En 1985 se realizó la última elección indirecta disputada solo por candidatos civiles y triunfando el candidato del MDB, Tancredo Neves. Sin embargo, falleció antes de asumir el cargo, siendo reemplazado por Sarney.
Sarney asumió la presidencia el 15 de marzo de 1985 poniendo fin al régimen militar. Se restauraron las libertades civiles, estableciendo la elección directa del presidente de la República, en miras de la transición definitiva a la democracia. La Constitución fue promulgada en octubre de 1988, rompiendo el ciclo autoritario que dominó Brasil, siendo sus principales objetivos la supremacía de la voluntad popular, la preservación de la libertad y la igualdad de derechos. Con la entrada de la nueva Constitución fueron tacantes al mencionar que tenemos odio a la dictadura, odio y asco. En Brasil, después de 20 años, por primera vez la dictadura por el poder y la presidencia no va a estar entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia brasileña, es decir, entre una izquierda y una derecha moderadas. El nuevo presidente electo de Brasil, Bolsonaro, es ex capitán militar ultraderechista, mezcló promesas de respeto a la Constitución con críticas a la izquierda y referencias religiosas ante la misión de Dios que le fue encomendada. Dentro de sus propuestas dijo que piensa reducir la burocracia estatal y cortar desperdicios y privilegios sobre política exterior. Su referencia es acabar con el sesgo ideológico que fue interpretada como una confirmación que tomará distancia de países como Venezuela y Cuba. Muchos catalogan a Bolsonaro como lo más peligroso que le ocurrió a América Latina en épocas recientes, no solo por lo que su capacidad de generar odio afecta a los brasileños, ni por lo impracticable de sus políticas económicas, sino por su promesa de abrir la región amazónica a la explotación comercial. México. El Partido Revolucionario Institucional, fundado en 1929, ha gobernado desde ese año hasta el 2000. Después obtuvo otra victoria para gobernar del 2012 al 2018. Mantuvo el poder por 77 años. Se ha dado en México una hegemonía de este partido sobre el resto. El gobierno del PRI tenía un carácter autoritario, ya que desarrolló estrategias con las cuales fue capaz de llegar a acuerdos con todos los grupos de poder. El movimiento estudiantil de 1968 y su represión por parte del gobierno dieron paso al inicio de una transformación del sistema electoral. Se realizaron reformas electorales que permitieron la competencia de un mayor número de partidos. Se impulsó una mayor competencia electoral tripartita a nivel federal entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Así, se pasó de un sistema de partido dominante a un sistema de pluralismo competitivo. La primera derrota oficial del PRI tuvo lugar en el año 2000, manteniéndose 12 años fuera del gobierno federal, entre los años 2000 y 2012, cuando gobernó el Partido Acción Nacional. La corrupción y delincuencia en mandatos del PRI y el PAN, así como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la identificación del Estado como responsable por parte de un gran número de mexicanos, originaron una socialización política. Como opositor, Andrés Manuel López Obrador fue el gran beneficiario de la insatisfacción nacional, y en las elecciones del 1 de julio del 2018 triunfó sobre el PRI y el PAN, lo que representó un cambio político en la historia de México. López Obrador, del Partido Reformista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, obtuvo el cargo, y será el primer presidente elegido postulado por un movimiento de izquierda y que gobernará con esta plataforma. La victoria de Andrés Manuel López Obrador pone fin a un modelo de gobierno que prevalecía por lo menos desde 1988. Venezuela. Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se ejecutaron 2 intentos fallidos de golpe de Estado. La sociedad se encontraba disgustada ante los problemas en el sistema político, es decir, a la prédica generalizada contra los partidos políticos, vistos como estructuras cerradas a las demandas de la ciudadanía. A la discusión sobre la reforma de la Constitución de 1961, la lucha contra el centralismo y el reclamo contra el modo cerrado de elección de los congresantes que impedía el contacto con sus electores. Hugo Chávez se encargó de liderar el giro de Venezuela hacia una sociedad de izquierda. En su primer año de presidencia convocó a un referendo para cambiar la Constitución en 1961. Venezuela giraba hacia la izquierda con una nueva Constitución, la de 1999, que aumentaba de 5 a 6 años el periodo presidencial. En el 2002, se enfrentó a un golpe de Estado, aunque su mandato se puso en riesgo, logró mantenerse en el poder. En el 2012, fue nuevamente elegido presidente, sin embargo, un cáncer provocó su muerte. La persona que asumiría el poder sería Nicolás Maduro, quien comandaría Venezuela bajo una de las peores crisis sociales, políticas y económicas. Actualmente Venezuela sigue bajo el poder de Maduro, quien ganó las elecciones en mayo del 2018, creando críticas sobre la disputa entre un gobierno de izquierda y una clase política de derecha que quiere retomar el poder, un gobierno donde el dirigente dice defender al pueblo pero lo reprime violentamente. Podemos concluir que, históricamente y en la actualidad, América Latina es una región desintegrada y desarticulada, cuyo desarrollo se orienta en la dirección de las líneas políticas de los dominantes, sean otros estados o actores transnacionales, que operan desde el exterior o desde el interior. Además, desarrolla y mantiene escasas y débiles líneas políticas de resistencia o autonomía.